Muy bien. Bueno, pues ya me conocen algunos. Yo me llamo Rafa. Voy a ser uno de sus profesores de esta bonita materia, de la cual tengo la fortuna de ya haberla podido impartir. Pues yo creo que ya llevamos como 8 o 9 años impartiéndola, Checo y yo. Entonces, ya pronto ya nos van a dar nuestra medallita de 10 años de profes, ¿no? Ja. Pero bueno, lo comento porque a lo largo de ese tiempo, pues hemos podido pulir el enfoque y los temas, ¿no? Que se abordan. Claramente la primera vez que la impartí, a mí me tocaba, sobre todo, cubrir la parte matemática de la materia, todo lo que tiene que ver con demostraciones, resultados, principios, introducción a la probabilidad, los principales resultados teóricos, ¿no? De la teoría de la probabilidad, valga la redundancia, toda la parte de su aplicación de estos resultados ya como herramientas estadísticas, ¿no? Y pues como tengo el bagaje también de biológico, pues me gusta orientar los temas de probabilidad con ejemplos o conceptos directamente relacionados con la materia. Entonces, sí voy a pasar por los temas básicos de una clase de prueba, pero que no les extrañe si en algún momento estamos pisando más un terreno como de clase de biología. ¿Ok? Y van a ver que es muy bonito porque hay muchos paralelismos históricos. Por ejemplo, cuando Bernoulli, ¿no? propuso su variable aleatoria, la variable aleatoria binaria, pues también a la par en cuestiones biológicas estaban ocurriendo distintos avances, ¿no? La distribución binomial, por ejemplo, también propuesta a partir de la distribución Bernoulli, ¿no? Va a dar pie también a que eventualmente este monje, que se llamaba Gregor Mendel, pues pudiera llevar a cabo sus experimentos en genética y que lo pudiera hacer utilizando estos principios probabilísticos. Cuando lleguemos a esa clase, que es una clase que me gusta mucho, van a ver cómo, por ejemplo, les voy adelantando algo. La segunda ley de Mendel se llama ley de la segregación independiente. Y cuando uno la ve, dice, ah, mira, pues eso debe de tener que ver con independencia probabilística. Y en efecto, tiene totalmente que ver. O, por ejemplo, la primera ley de Mendel requiere de caracteres discretos mutuamente excluyentes. Entonces, también ese concepto de evento mutuamente excluyente viene directamente de la teoría de la probabilidad. Y bueno, sin hacer el cuento muy largo, todos, bueno, salvo Tania quizás, pero todos y todas les computólogues, disculpen si luego uso el todos, todas, el les, la verdad trato de ser inclusivo, luego me cuesta trabajo, y si se me olvida, pues es porque soy de otra generación. Pero créanme que a todos trataré de incluirles y si cometo el traspié de no hacerlo, me lo pueden señalar, no me ofendo ni nada, y si no lo estoy usando, igualmente considérense incluidos. Entonces, quisiera abrir la discusión pidiéndoles, por favor, que cuando yo haga alguna pregunta, se manifiesten verbalmente, puede ser, si quieren prender su micrófono, como ahorita lo hizo Tania, o en el chat. ¿Ok? Un sí, un no, una carita feliz de alguno, alguna de ustedes, porque eso me permite a mí saber que pues, no estoy hablando solo, ¿no? O sea, que me están escuchando. Entonces, sé que Tania duda, ¿ya cursaste bioestadística? Sí, ya la cursé. Ujú. Muy bien, muy bien. Ahí hay principios de probabilidad. Y la pregunta con la que quiero abrir es básicamente esa, la pregunta de a todos, a todas ustedes, ¿qué entienden desde la intuición? No quiero ahorita la definición del libro. Si me quieren dar la definición del libro, la agradezco, la valoro, pero que venga acompañada quizás de un parafraseo a lo que ustedes han asimilado de lo que entienden por la palabra probabilidad. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué es la probabilidad? Y pueden escribirlo en el chat alguien o puede manifestarlo algún voluntario obligatorio. Y si nadie se manifiesta, voy a elegir uno de los nombres, de los 9 nombres que tengo aquí, y con toda la pena y el gusto les voy a pedir que me digan lo que les viene a la mente. Yo digo probabilidad, ¿qué les viene a la mente? ¿Alguien?
Entonces, eso. Ah, A ver, escucha, ay, escucha. disculpa. Sí, Por favor, Diego. este, pues bueno, a mí se me viene a la mente como el resultado como de un estado de N estados que pueden haber. Perfecto, perfecto. Entonces, el estado, ok. Muy bien, gracias, Diego. Gracias, nos funciona. Ok, hay entonces varios posibles estados. ¿Estados de qué, Diego? De algo un poquito más concreto. Estados de un fenómeno. De un experimento aleatorio. Eso, Alan. Gracias. Muchas gracias, Alan. ¿Ya te conocía yo a ti, Alan, o eres nuevo? No, soy de... O sea, ya me había inscrito. Ok, Ya, sí. muy bien, muy bien, muy bien. Ah, pues sí, ¿verdad? Ya creo que tú fuiste quien se manifestó en el primer día que nos presentamos, ¿verdad? Sí. Bueno, Eso. sí, por manifestar. No sé qué entienda por Por hablar. manifestarse, pero sí. Y eres biólogo, ¿no? Creo. Sí. Eso, ya. Es que sí chequé la lista, ¿no? No se crean, o sea, sí chequé la lista, vi que eras el único biólogo inscrito hasta el momento. Entonces, ya ahorita hay una compañera más. Entonces, bienvenidos. Sí, es experimento aleatorio. Esa era la palabra que yo buscaba, Diego, la palabra experimento, pero que parafraseada quizás a algo un poquito más mundano o cercano, podemos denominarle pues a un fenómeno, ¿no? A un experimento, un fenómeno. Y ahorita vamos a discutir un poco a qué me refiero con esa palabra. Déjenme por favor leer las respuestas de sus compañeros que están en el chat. Isaac nos comenta, medir la frecuencia de las posibilidades. Isaac, muchísimas gracias, porque usaste la palabra que también yo estaba buscando, que es medir, ¿no? Medir. Esa palabra es crucial, desde mi opinión, desde mi perspectiva, para hablar de probabilidad. Y luego me gusta que uses la palabra frecuencia, ¿ok? ¿Por qué? Hay muchos, vamos, el conocimiento humano es muy amplio, ¿no? Está el conocimiento científico, si le queremos llamar de una manera y como englobar a un todo, ¿no? De ese tipo de conocimiento, pues sí, está el conocimiento que surge a partir de la ciencia. Pero hay otro tipo de conocimiento que quizás no surge a partir de la ciencia. Ahora, podríamos entrar en la discusión de qué es ciencia, ¿no? Y qué no lo es, pero yo les preguntaría, ¿qué diferencia a un conocimiento científico? Y ojo, por científico no quiero que se entienda, se hizo en un laboratorio, lo hizo un investigador, se hizo en la UNAM. No, no, no. O sea, sino, Ay, espera, ahí está. sino a un conocimiento que puede venir también, por ejemplo, de un campesino, de cualquier trabajador, de cualquier persona, puede venir de un bebé, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia el conocimiento científico del, por ejemplo, conocimiento religioso, sin tocar susceptibilidades, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia de esos dos tipos de conocimiento? ¿Cómo se genera uno y cómo se genera el otro? Que tiene que ver con lo que Alan comentó ahorita. El conocimiento científico se genera a partir de la experimentación. Exactamente. Entonces, esa palabra experimento, que está muy relacionada con la palabra experiencia, ¿no? Le da un poder muy fuerte a todo lo que se genera vía ese protocolo. Y creo yo que la parte más importante de un experimento es que pretende ser replicativo. O sea, que yo una vez planteé un experimento, puedo publicar el protocolo con el que yo estoy generando el experimento y un chino puede agarrar el experimento y replicarlo y ver si obtiene un resultado similar o el mismo que yo obtuve, ¿ok? Entonces, abusando de esta afirmación que voy a hacer, yo me atrevería a decir que todo el conocimiento científico tiene que de alguna manera ser consistente o cuadrar
con el paradigma replicativo que vamos a trabajar en la teoría de la probabilidad. ¿Por qué? Por esta cuestión de la repetición, ¿ok? Yo quiero conocer un fenómeno, entendiendo como un fenómeno una parte de la realidad, quiero conocer sus causas, quiero conocer sus efectos, y lo primero que debo de hacer es separar ese pedazo de la realidad. Y eso lo voy a hacer mediante redactando, ¿no?, una oración en donde yo diga, voy a modelar la probabilidad de que cuando yo lance una moneda, ya saben, ¿no?, salga águila o sol, la moneda es justa, no puede caer de canto, es una moneda de 10 pesos, la estoy aventando en el vacío o la estoy aventando en el aire, está cayendo en una superficie lisa, no está siendo así. O sea, el experimento o fenómeno se va a acotar con palabras, ¿no?, que en la medida de lo posible busquen describir exhaustivamente, pues al fenómeno, acotarlo, definirlo, darnos fronteras, ¿no?, de dónde a dónde llega, para que en la medida de lo posible, cuando el experimento esté claro, bien redactado, bien escrito, podamos después justamente modelarlo, ¿no? Porque no hay nada peor que un experimento ambiguo, que un experimento que no está claro, ¿ok? Yo ahorita me aventé una oración, ¿no?, de la probabilidad de que la moneda caiga en águila o en sol, pero eso está muy descuidado. Yo puedo de verdad, o sea, generar todo un anteproyecto donde trate de detallar todas las características de mi experimento para, en esa medida, poder hablar de los posibles resultados de dicho experimento, ¿ok? Entonces, ¿por qué la probabilidad es importante? Porque como bien dice Isaac, busca medir. ¿Y qué mide? Como bien dice Juan Franco, le da una medida a qué tan posible es que un evento ocurra. Y estoy hablando de la posibilidad, pues, pues sí, sin usar la palabra probabilidad, pero justamente, ¿no? Podríamos decir que la medida que tenemos de que algo sea posible, o sea, ese número que nos dice esto es más posible que esto otro, es lo que eventualmente nos va a permitir hablar de la medida de probabilidad de ese posible resultado, ¿ok? ¿Y por qué es importante la palabra medir? ¿Qué es medir en el contexto de la Facultad de Ciencias? ¿Alguien quiere decirme qué es medir? Por ejemplo, lo pregunto porque alguna vez yo di un diplomado para profesores de primaria y secundaria que se llamaba La ciencia en tu escuela. Y en una de las clases preguntó la profesora de matemáticas, ¿qué es medir? Y uno de los profesores no recuerdo si era de primaria o secundaria, pero participando, contestó, maestra, medir es calcular. Y justamente la profesora, que era egresada de ciencias, Karina, agarró y dijo, no, 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 medir no es calcular. Justamente medir es comparar, ¿no? De alguna manera las medidas nos permiten comparar de acuerdo a una escala, ¿no? A una escala que nos permite, cuando tengamos dos medidas, decir que una es más grande que la otra, ¿no? Si esa escala cambia, pues no podemos, por ejemplo, yo no les puedo decir que 2 pies son más que 1 kilómetro sin hacer la conversión de escalas. ¿Me explico? Sin tener esa escala de referencia en donde yo mida. Y en ese sentido es que yo les preguntaría, si la probabilidad mide qué tan posible es que ocurra un evento a partir de repetir dicho experimento, ¿no? Justamente, ¿cuál sería la escala en la que varía la medida de probabilidad? ¿De dónde a dónde toma valores la medida De de 0 a probabilidad? 1. Es correcto, Alan. Muy bien. Es un número que va de 0 a 1, ¿no? Positivo. Y aquí aprovecho también para decir, cuando leamos en el periódico o escuchemos en las noticias que hay 90% de probabilidad de lluvias o
70% de probabilidad de que tal candidato presidencial gane o 30% de probabilidad de que uno se contagie si sale a la calle durante la pandemia. Ese porcentaje, nosotros, como estudiantes de la Facultad de Ciencias, lo vamos a convertir a un número entre 0 y 1, ¿no? Ese 30% en realidad es un punto 3, ¿no? El 100% pues sería el 1, el 0% el 0, ¿no? Y hago esa acotación porque, pues, en las materias de probabilidad aquí en la facultad, pues no se enseñan las probabilidades como porcentajes, ¿no? Como tal. Ok, entonces, permítanme abrir el pizarrón, conectarme y justamente en lo que hago esto, yo les preguntaría o les comentaría, ¿qué opinan de que yo llame conocimiento científico al conocimiento que surge de la experiencia de un campesino o de un trabajador, de un albañil, de ustedes mismos cuando están aprendiendo a cocinar algo? eh, Ese conocimiento yo también lo llamo científico, pero no sé, porque hay gente que diría, no, no, el conocimiento científico lo hacen en ciertas condiciones muy especiales, ¿no? Y demás. Pero al menos yo en lo personal, salvo que ustedes me digan lo contrario, yo pienso que un campesino, por ejemplo, que, vamos, siembra una parcela, una misma parcela, pensando en un cultivo de temporal como el maíz, durante 50 años de su vida, pues tiene 50 réplicas, no independientes quizás, pero de las cuales él puede abstraer ciertos principios, quizás no generalizables a todas las parcelas, pero al menos a su parcela o parcelas similares, pues en mi opinión bastante más certeros muchas veces que otro tipo de conocimientos. Ojo, eso no quita que el conocimiento que se genera en Chapingo, en la Universidad Autónoma de Chapingo, en la carrera de agronomía, no sea útil para este campesino. Claro que lo es. Sin embargo, un mismo bebé, cuando un bebé está aprendiendo, ¿no? En las etapas tempranas de su vida, pues gran parte de su aprendizaje es a partir de la experiencia. Y de ahí esa frase de que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Este bebé va a aprender quizás que el fuego quema quemándose, porque por mucho que la mamá le diga, oye, no toques eso porque quema, nada te enseña más que algo quema que quemarte. Y digo, suena feo, pero, pero a veces, de hecho, así es como funcionan los modelos basados en algoritmos de machine learning. A final de cuentas, se entrena un modelo con un cierto conjunto de datos, se prueba ese modelo para predecir datos no observados, se mide el error hacia esos datos no observados previamente y se corrige el modelo original con esa nueva información, repítase ad infinitum, ¿no? Entonces, por eso yo también le llamo conocimiento científico al conocimiento empírico. Aunque no haya como tal una sistematización escrita en un artículo o en una tesis o en un congreso, también es conocimiento que viene de la experiencia y que no viene del dogma. ¿Ok? Yo creo que esa es la principal diferencia con el resto de conocimientos del mundo, que el conocimiento científico nunca debería de pretender ser dogmático. ¿Ok? Siempre debe de haber un porqué, una razón, una justificación, un experimento que diga, ah, mira, yo digo esto porque, ¿qué crees? Probé 20 veces eso y me salió esto. Ese es un argumento científico, ¿no? Y que igual puede estar incorrecto, ¿eh? Puede estar sesgado. De eso también vamos a hablar en esta clase. Las recetas de cocina serían como un artículo. Pues sí, Tania, sí. O sea, yo el otro día le preguntaba a mi mamá, oye, ma, ¿cómo le haces para que te quede la sopa de fideo bien buena? ¿No? Y según yo no cocino mal, digo, se los tengo que decir, algún día quizás prueben algo de lo que yo hago, pero no cocino mal, pero la sopa de fideo nunca me ha quedado como la de mi mamá. Y hasta hace poquito el otro día le digo, a ver, ma, exactamente cómo la haces. Y me dio los pasos exactos para hacerla. Tengo la tarea de replicarlos para ver si es cierto que lo logro obtener, pero sí, en efecto, yo coincido, las recetas de cocina serían una especie de artículo científico, ¿no? Eso sí, tienen que ir súper bien detalladas, ¿no? Porque no es lo mismo que mi mamá use su olla de fierro de hace 30 años a que yo le meto un sartén de teflón de moderno. Y ahí ya estoy cambiando el experimento, ¿no? Ya estoy cambiando la receta.
Por eso mi mamá, cuando le pregunté, le dije, y lo haces en esa olla, ¿verdad? Y le haces con esa cuchara, ¿verdad? Y entonces lo haces de esta manera, o sea, a veces a ese nivel hay que detallar los experimentos. Muy bien, entonces déjenme les comparto pantalla, abramos el pizarrón y en este momento está cargando y por favor confírmenme que ahora ven un fondo blanco, donde creo que ustedes también pueden interactuar, perdón. Sí, ya se ve el pizarrón. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos aquí la palabra probabilidad. Para mí, mi materia favorita de la carrera de matemáticas, ¿no? Y entonces, ¿qué decíamos que la probabilidad, así cacheteramente, ¿no? Es la medida. Me gusta hablar de la palabra de la certeza que tenemos de que un fenómeno arroje un posible resultado. No es la definición del libro, es la definición que Rafa ahorita está redactando con lo que hemos platicado, pero recalco, con lo que yo más me quedo es con la palabra medida y es más, de que en lugar de fenómeno, pongamos experimento, ¿ok? Puse fenómeno a propósito, ¿no? Pero para que vean cómo la palabra experimento inherentemente me está sugiriendo que esto debe de ser replicable en la medida de lo posible, ¿no? A veces los biólogos nos enfrentamos muchas veces a situaciones que experimentalmente no son replicables. Por ejemplo, quiero evaluar si el jaguar se extingue cuando yo hago el Tren Maya. Ah, polémico. Bueno, no hablemos de eso, pero lo que voy es, yo no puedo hacer experimentos de eso. O sea, ya se hizo un Tren Maya, ya se está viendo si hay jaguares, si no, si se ve afectado su comportamiento o no, pero tenemos una réplica de uno, ¿no? Entonces, como tal, no podemos agarrar y hacer otro Tren Maya y ver si se extinguen más o menos jaguares, ¿ok? Eso es algo de lo que yo quería comentar. Ahora bien, ay, perdón, cerré el pizarrón. Dejen vuelvo. Le di ahí share whiteboard, perdón, aquí está. Discúlpenme ustedes, ahí está. Ok. Entonces, eh, teniendo esta noción de probabilidad, quizás ahora la pregunta es, Rafa, o bueno, yo una pregunta que genero es, ¿cómo defino un experimento? Porque se oye bien padre, ¿no? Eso de decir, ay, voy a modelar un pedazo de la realidad, así, casualmente, ¿no? Pero ¿cómo le hacen? De verdad. O sea, ¿cómo uno agarra y dice, voy a modelar, bla, 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 lo que sea? Pues miren, no digo que hay una sola manera de hacer esto que les voy a comentar, pero lo que a mí me funcionó en mi maestría y también un poco en mi licenciatura, pero sobre todo en mi proyecto de maestría, fue que mi tutora me dijera algo que yo les voy a transmitir ahorita, que es, Rafa, lo más importante para llevar a cabo un experimento dentro de un proyecto de investigación es tener clara o lo más clara que sea posible la pregunta de investigación. ¿Ok? Y esto nos va a servir también para esta materia porque sus proyectos finales, déjenme se los digo así sin temor a equivocarme, sus proyectos finales van a ser tan claros y tan llevaderos y fáciles de realizar como se aclara su pregunta de investigación. Porque uno puede decir, quiero modelar al sol. Bueno, pero ¿qué ve el sol? No, pues que si está grande, si está chiquito, que si por qué sale por allá y se mete por allá, que si cada cuando hay un eclipse,
que si, qué onda con esos puntitos que parecen salir cada 11 años aprox en el sol, las manchas solares, que si cada cuándo hay tormentas solares. O sea, si yo digo quiero modelar al sol, en realidad lo que yo puedo preguntar respecto a ese tema, el sol, pues son un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces, para acotar un experimento, lo que se tiene que acotar o la sugerencia que yo les hago es su pregunta de investigación. Que no saben qué proyecto final tener. Escojan un tema que les guste y háganse preguntas al respecto y anótenlas. Y ya después que tengan varias, piensen si hay varias preguntas redundantes, si hay preguntas que se relacionan, si hay preguntas que podrían estar dentro de una misma pregunta, ¿ok? No es fácil tampoco, ¿eh? Les digo, yo en la maestría, cuando mi tutora me dijo, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Pues dije, ah, mira, esa es una excelente pregunta. Y me acuerdo que la anoté en un post-it y ese post-it se vio modificado fácil 50 veces hasta que acabé la maestría. Pero al menos tenía algo de lo que partir y a lo que aferrarme y a lo que ceñirme, ¿no? Desde dónde partir, era un eje de acción. Entonces, sugerencia encarecida hacia ustedes, de mi parte hacia ustedes, consejo no pedido, piensen en su pregunta de investigación. Escríbanla varias veces, platícanla con su mejor amigo, en su equipo, en la noche y vayan refinándola. Cambien una palabra que les parece mejor u otra. No me canso de decir no es trabajo perdido, porque una buena pregunta es más fácil de responder. Esta frase que yo les estoy ahorita parafraseando no es mía. De hecho, yo se la leí a un estadístico muy famoso que se apellida Tukey. Tukey es famoso porque para quienes ya llevaron estadística, propuso una prueba conocida como prueba post-hoc. Más adelante hablaremos de ella brevemente, ¿no? Pero es una prueba que básicamente cuando corremos un análisis de varianza, una nova, se corre de manera posterior al análisis, ya que el análisis sugiere que hay diferencias significativas entre al menos una pareja de los grupos. Y la prueba de Tukey nos permite decir entre qué parejas de grupos existen esas diferencias. Ese es Tukey en el contexto estadístico. Pero en el contexto computacional, Tukey también es muy importante. ¿Alguien ya sabe quién es Tukey? Quizás Tania y Alan, sí, pero computólogos, computólogas, ¿han oído hablar de Tukey? Porque hay un concepto muy importante que él propuso que es importantísimo para la computación. ¿Alguno? ¿No? ¿Ok? Tukey propone el concepto de bit. Y digo, por eso me llamó la atención cuando yo estaba revisando su información ahí en la Wikipedia, cuando vi, ay, mira, el Tukey también andaba metido en otras cositas, ¿no? Propone el concepto de bit. Entonces, pues ahí tienen, el buen Tukey no solamente aportó con una prueba post-hoc, sino también propuso ese concepto que derivaría en el concepto de byte y pues eventualmente en todo, ¿no? Sí, son de esos datos interesantes, ¿no? Información que usted no preguntó, pero siempre quiso saber. Venga a verla en la clase de genómica los lunes y los martes con Rafa. Muy bien. Y entonces Tuki, ¿qué decía para todo esto, no? Tuki tiene esta frase en donde dice, vale más una pregunta precisa con una respuesta aproximada que una pregunta aproximada con una respuesta precisa. Cuando la pregunta es clara, compañeros, compañeras, se abren proyectos de investigación, se inician laboratorios, se crean empresas. Cuando la pregunta es ambigua, se rompen amistades, se pelea la gente, no se acaban las tesis, llegas al examen final, al examen de maestría y te preguntan, oye, ¿qué contestaste? Y la gente se queda como, pues eso, ¿no? Entonces, buena práctica para ustedes en cualquier cosa que publiquen en el ámbito académico, incluso en el ámbito laboral, pregúntense cuál es la pregunta que están contestando. Porque cuando alguna persona venga a criticarle su trabajo, les va a decir, oye, ¿por qué hiciste esto? Ustedes pueden responder, ah, mira, porque mi pregunta justamente busca responder eso. Oye, ¿por qué no hiciste esto otro? Ah, eso no está dentro de mi pregunta de investigación. Gracias por observarlo, lo puedo añadir y después ver qué onda. Pero no sé si me explico. Creo que hice suficiente hincapié en tómense el tiempo de tener una pregunta de investigación
clara, concisa, bien redactada, discutida, y van a ver cómo cualquier proyecto que emprendan va a tener muchos más pies y cabeza que si no hacen esto, ¿ok? Les digo porque yo me eché una tesis de licenciatura en biología sin tener clara la pregunta de investigación y llegué a la tesis de maestría y agradezco mucho a mi tutora de maestría porque me dijo, Rafa, no tienes clara tu pregunta de investigación. Y yo así de, pues no, porque es tu proyecto y tú me lo propusiste. Pero entendía la reflexión, ¿no? Entendía la reflexión de que era mi labor construirla, ¿ok? Y bueno, paso uno, elegir el tema de interés. Pero bueno, entrando un poquito más en materia, teniendo una idea intuitiva de qué es la probabilidad, de cómo requiere de experimentos que están acotados por preguntas de investigación claras, ¿no? Podemos decir, mira, pues he aquí la realidad. La realidad es todo este espacio en blanco. Yo voy a agarrar un pedacito de esa realidad y voy a llamarle a ese pedacito omega. ¿Quién es omega, compañeros, compañeras? ¿Alguien que me quiera El espacio muestral, ¿no? Perfecto, Alan. Perfecto. El espacio muestral. Ahondando un poco en ello, ¿qué es el espacio muestral? ¿Alguien? Ay, otra vez cerré el... Ay, perdón, ando cerrando el pizarrón porque creo que estoy cerrando la cochinada esta del Zoom que me estorba, pero ya vi que no es ese. Espérenme. Ya aquí lo vuelvo a compartir. Ok. ¿Qué es el espacio muestral? Compañeros computólogos, computólogas, yo sé que ustedes ya llevaron prueba, ¿eh? Entonces, eh, a ver, vamos a ver, un voluntario obligatorio. ¿Qué les parece? Ay, nomás porque me gusta su nombre. Nicté. Buenas tardes, Nicté. Puedes contestar por el chat, no tienes que prender tu micrófono. ¿Andas por ahí? Sí, ¿verdad? Ya te vi moviéndote ahí tu nombrecito en el pizarrón. No me tienes que dar una respuesta del libro, no me tienes que dar una respuesta correcta, solo pido un poco de retroalimentación. ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos del espacio muestral, Nicté? Porque me imagino que eres computólogo, no sé, computóloga o computólogo, pero porque para mí eres, creo que Nicté es femenino, pero bueno, soy bióloga, pero ando en blanco. Ay, perdón, Nicté. Bueno, y andas en blanco. Perfecto. Mira, no tienes por qué saber qué es el espacio muestral, porque aunque se ve en bioestadística, tú no llevaste un curso de proba. Entonces, ¿qué tino tuve? Elegí a la otra bióloga. Bienvenida. A ver, Amir, por favor. Disculpa que te tengo aquí enfrente, entonces pues dije, bueno, y gracias, Nicté, gracias. Ya sé que eres bióloga y que eres chica. Entonces, el conjunto de todos los resultados posibles. Excelente. Del experimento, ¿no? Una vez definido, es el conjunto de todos los posibles resultados. Gracias. Muchas gracias, Amir. Entonces, voy a plantear un experimento. A ver si lo puedo delimitar de la manera más clara que sea posible. Pues digamos aquí, a ver, esta palabra tan bonita en matemáticas, a mí me encanta. Sea E, un experimento. Este E-experimento induce la definición de omega espacio muestral, donde omega es lo que Amir nos puso en el chat. ¿Ok? Ahora, ¿qué experimento me voy a agarrar yo para empezar a hablarles de probabilidad? No voy a agarrar el de la moneda, básicamente porque estoy harto del de la moneda. Voy a agarrar algo más conectado con la biología, con lo que nos atañe. ¿Ok? Entonces mi experimento es el siguiente. Ahí les va. Lo voy a redactar, seguramente me va a quedar mal redactado porque pues aquí estoy escribiendo medio al vuelo, para ver si logro dar la idea. Y vamos a entrar en un tema un poco polémico, sin aras de ofender a nadie, pero porque creo que el tema es interesante en sí mismo, ¿ok? Recuerden que estamos hablando en una clase de la Facultad de Ciencias, están hablando con un biólogo y todo lo que voy a tratar ahorita lo voy a tratar con el mayor respeto, pero sí fomentando el debate y su argumentación al respecto. ¿Ok? Entonces, sea un experimento. ¿Cuál es el experimento?
Vamos a pensar en el caso de que alguno, alguna de ustedes, en algún momento, ¿no? Pues puede que quiera tener un bebé, ¿no? O tuvo un hermano, una hermana, ¿no? O va a tener, ¿no? Un sobrino, una sobrina. El punto es que cuando un individuo Homo sapiens, ¿no? Un organismo, se empieza a gestar, pues típicamente se habla de que hay dos sexos biológicos. Hay mucho debate al respecto, ¿ok? Hay mucho debate al respecto. Eh, yo argumentaría que en la generalidad, ¿no? O sea, en la generalidad, es decir, en la mayoría de los casos, cuando este individuo se está gestando y va a nacer, en efecto, puede tener uno de dos sexos biológicos, no géneros, sexo biológico. ¿Cuáles son los posibles resultados para el sexo biológico? Alguien que lo quiera poner en el chat. Y ahorita vamos a abrir la posibilidad de que haya más de dos sexos, ¿no? O sea, vamos a debatir o a platicar de cómo es que los definimos, ¿ok? Alguien, por favor, que quiera poner en el chat. Gracias, Aarón, gracias. Excelente, excelente. Masculino y femenino. Ojo, pregunta abierta sin buscar evidenciar a nadie. Hay mucho debate el día de hoy. Perdonen que me metiera al baño, es que ahorita están aspirando aquí afuera, entonces por eso estoy aquí. Pero bueno, eh, alguien discrepa con esta respuesta de Aarón y yo también tengo argumentos para discrepar, ¿eh? Pero quiero que ustedes me digan, ¿qué piensan? ¿Si hay solo dos sexos biológicos o hay más? Se vale, ¿eh? Se vale que alguien me diga, no, Rafa, yo creo que hay más, mira, porque están este y este. Ok, intersexuales. Muy muy bien, Aarón. Y agradezco mucho que lo señales. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿cómo define el ser humano el sexo de los seres humanos? ¿Qué características busca alguien en un individuo para decir que es de sexo masculino, femenino o intersexual? Puede ser tú mismo, Aarón, pero si hay alguien más que quiera participar, ¿cómo o qué características o qué se busca para decir que un individuo es de sexo masculino, femenino o intersexual? Órganos sexuales. Ok, muy bien, Tania. ¿Alguna otra? Cromosomas. Perfecto, Nicte. ¿Alguna otra? Cromosomas, también lo dijo Jamie. Gracias, Jamie. También. Ok, miren. eh, pasa que la reproducción sexual surge de manera posterior a la reproducción asexual. Los seres vivos comenzaron reproduciéndose por un mecanismo que al día de hoy sigue estando presente en muchos organismos, en las bacterias, ¿no? Llamado mitosis, ¿no? Vamos a desmenuzar a detalle qué onda con la mitosis, pero en algún momento de la historia decidieron las células diferenciarse en dos una misma especie, ¿no? Por alguna razón se diferenció en dos entidades morfológica y fisiológicamente diferentes que permitieron hablar de que existía un sexo masculino y un sexo femenino, ¿ok? En el caso del ser humano, los griegos propusieron que en efecto había dos sexos y que los órganos sexuales eran quizás suficiente o los caracteres sexuales secundarios eran suficiente para hablar de que había dos sexos. El tiempo pasó y nos fuimos dando cuenta de que había individuos que podían tener órganos sexuales que no encajaran ni con solo un sexo ni con el otro. A esos individuos se les suele denominar hermafroditas, o antes, pues, así se les denominaba así. Entonces, los órganos sexuales como tal no son una característica quizás tan buena, ¿no? Como para captar esa finura, ¿no?
de los individuos con órganos reproductores de tipo hermafrodita. Pasó el tiempo y después se descubrieron las células sexuales, ¿no? O sea, con el invento del microscopio y demás, pues fuimos capaces de descubrir el óvulo, el espermatozoide. Vimos que los individuos de sexo masculino producían espermatozoide, los individuos de sexo femenino producían óvulos. Y entonces dijimos, ah, mira, pues más bien son las células sexuales lo que nos permite diferenciar entre sexos. Pero pues también hay mucha gente que no produce por cuestiones de infertilidad, ¿no? Entonces, digamos que tampoco es una característica tan, vamos, eh, tan infalible, ¿no? Para diferenciar a los dos sexos. Posteriormente, surge la teoría cromosómica. Con los avances en el desarrollo de los microscopios, pues nos dimos cuenta de que los individuos de sexo masculino que solían producir espermatozoides, ¿qué carga cromosómica sexual tenían? ¿Alguien sabe? Lo puede poner en el chat. XY. Muy bien, Tania. Y por ende, los individuos de sexo femenino, ¿qué carga cromosómica tenían? Muy bien, XX. Perfecto. Y ya cuando se dio con eso, con que decíamos, ah, mira, la carga cromosómica nos viene a resolver el asunto, porque pues resulta ser que hay individuos hermafroditas que tienen cromosomas XX o cromosomas XY, ¿no? Entonces, si uno revisara su carga cromosómica, podría decir, bueno, yo entiendo que tus órganos sexuales se ven de cierta forma, pero tu carga cromosómica es esta. Y quizás entonces podríamos decir, bueno, pues sí, suena a que los cromosomas pueden ser la respuesta para definir a dos sexos en la especie humana. Sin embargo, ¿qué creen? Que como todo concepto inventado por el ser humano no es más que eso, un concepto que modela la realidad, pero no es la realidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay varias anomalías cromosómicas a nivel del par sexual que pueden observarse como individuos de sexo femenino y de sexo masculino, pero que no tienen la carga cromosómica XX o XY. Tenemos, por ejemplo, individuos que son de carga XXX, las famosas superhembras. Tenemos individuos cuya carga es XYY. Los mal llamados de forma jocosa, yo solo digo les digo cómo los llamaban porque pues, me daba risa, pero en realidad es solo para que vean que también está esa anomalía, los chicos yeye, ¿no? Así les llamaban. Y también está esta, no están los X, XY, están creo que los que tienen una sola X, hay varias, hay varias. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que ni siquiera los cromosomas son un argumento imbatible para decir que existen dos sexos, al menos no con base en la carga cromosómica. Y esto lo recalco porque a veces en este debate de si hay dos géneros que corresponden a dos sexos, se toma el sexo biológico como algo incuestionable. Y yo creo que es bastante cuestionable, porque así como en algún momento de la vida no había dos sexos, pues en algún momento puede que haya más. Ahorita, al día de hoy, parece ser que se tiende a que haya solo dos, ¿no? El sexo masculino y el femenino. Pero eso no nos permite descartar a todos estos otros individuos que eventualmente podrían convertirse en la generalidad, en la mayoría de individuos de la especie humana. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago todo este debate y toda esta deconstrucción del concepto? Porque cuando yo les digo que hay dos sexos, estoy hablando en un tono estadístico, ¿no? En un tono como, mira, la mayoría de individuos de la especie humana termina teniendo una carga cromosómica XY o una carga cromosómica XX. Que hay un montón de individuos XXX, XYY, XXY, yo lo sé, lo entiendo, y es más, mira, si quieres que los contemple en mi espacio muestral, pues yo voy a decir, ah, mira, pues aquí está mi diagrama, ¿no? Y entonces aquí tengo al XX, al XY, y aquí voy a poner a todos nuestros otros partícipes, ¿verdad? Que les voy a poner. Híjole, ojo, cuando uso la palabra anomalía, no estoy refiriéndome a un concepto peyorativo. Lo estoy usando totalmente en el sentido estadístico, porque hay quien puede decir, ah, soy anómalo, qué mal. No, 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 o sea,
un evento anómalo o un evento raro en probabilidad simplemente es un evento poco frecuente, ¿ok? Pero en ningún momento quiero que se entienda la palabra anomalía como diciendo que estamos hablando de algo malo. No, no es así, simplemente es algo poco frecuente y ya, ¿no? Entonces, mi experimento que va a buscar evaluar cuando ustedes van a tener un hijo, o cuando van a ser el hijo de su hermana, o cuando nació su sobrino, o el de su vecina, ¿no? Que va a nacer, que todavía no se conoce quizás el sexo del bebé porque no lo han querido conocer, pues uno se puede preguntar, oye, ¿y qué será más probable? ¿Que el bebé nazca de sexo masculino, femenino o, bueno, de algún tipo de anomalía cromosómica? Me estoy refiriendo al sexo cromosómico, ¿eh? Por eso no estoy usando la palabra intersexualidad, porque de hecho las superhembras, las XXX, se ven como, pues, como una hembra. Creo que esta Sharon Stone, una actriz relativamente famosa de hace unos años, era una superhembra. Y hay otras famosas. También XYY, hay varios hombres famosos que no sabían, de hecho, que tenían esa anomalía cromosómica, lo saben eventualmente durante su vida cuando se hacen un cariotipo. Em, ok, muy bien. Entonces, ojo, ustedes intuitivamente, yo por como dibujé este espacio muestral, pues ya estoy induciendo en ustedes, sesgando la opinión a que las anomalías cromosómicas, para ser anomalías, son menos probables o menos frecuentes. Obviando que existen esas anomalías, yo les preguntaría, ¿qué es más probable cuando un bebé va a nacer? ¿Que nazca de sexo masculino o de sexo femenino? ¿Ustedes qué dirían? Y ya saben, lo pueden poner en el chat y si no, lo pueden decir por el micrófono y si no, voluntario obligatorio. Se vale hacer apuestas. ¿Qué creen? Voy a tener un hijo. ¿Qué es más probable? ¿Que sea niño? ¿Que sea niña? Bueno, de sexo masculino, de sexo femenino, da igual, no da igual. Yo digo que iguales. Gracias, Amir, eso necesito, ¿eh? Nada de seriedad ahorita. Vamos a desenmarañarlo, ¿no? Y a responderlo. 59, 50. Ah, 50-50 me imagino que quisiste poner, Diego. Sí. Ok, ok. Me llama la atención su intuición. ¿Alguien más? Nicté, XX. Gracias, Nicté. Ok. Nicté dice que no, que es más probable que nazca un individuo de sexo femenino. Muy bien. ¿Alguien más? Se vale, ahí pone femenino, eso Tania. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algún otro computólogo, computóloga? A ver, ¿qué tal tú, por ejemplo? Lo voy a decir como creo que se dice, porque me llama la atención tu nombre. Eh, ok, Diego dice que él siente que hay más XX, perfecto. Isaac, 50-50, gracias Isaac. So Yeon Kim, si lo dije bien, espero haberlo dicho bien. So Yeon Kim, ¿tú qué crees que sea más probable o menos probable o da igual? Y también te pregunto porque vi que participaste hace un momento, ¿no? Entonces, eh, bueno, y quizás So tuvo que ir al baño, no hay problema. Saúl, yo también creo que XX. Gracias, gracias, So. Saúl, ¿tú qué crees? Miren, nadie piensa que es más probable que sea individuo de sexo masculino. Está bien, ¿eh? No tienen por qué hacerlo, pero, pero me llama la atención que piensen que son más hembras, ¿no? Las que nacen. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Saúl. Ajá, te escucho. Pues femenino, ¿no? Ok, ok, sexo femenino. ¿Quién me falta por aquí? Aarón. Ay, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Ya saben, solo lo que busco es interacción. Interacción, romper el hielo, yo soy muy así. Ok, Aarón, muy bien. Que da igual, ¿no? Que nazca de sexo femenino o de sexo masculino, gracias. Yo sobre todo lo que busco ahorita es, pues, generar un poco de confianza con ustedes. Yo soy muy, ya se dieron cuenta, chicharachero, ¿no? Así me gusta bromear, platicar, pero también respeto a la gente que no quiere participar.
solo lo hago porque pues es bonito saber que estoy hablando con personas, ¿no? Y con varias IAs que se conectaron, ¿no? Aquí a la clase. Entonces por eso hago esto, ¿eh? Bueno, pues yo diría que lo que predomina, creo, es la hipótesis del 50-50 y en segundo lugar la hipótesis de que el individuo va a nacer de sexo femenino. Y por qué no, yo, Rafa, yo, para que aparezca también esa hipótesis, yo, Rafa, digo que es más probable que el individuo nazca de sexo masculino. ¿Ok? ¿Por qué? Para que estén las tres. Entonces, ya tenemos tres hipótesis. Eso está súper bien porque tenemos una pregunta más o menos esbozada que es, ¿qué sexo va a tener el bebé al nacer? ¿No? ¿Qué es más probable? ¿Que sea de sexo femenino, de sexo masculino o anomalía? ¿No? Ok, ahora, este espacio muestral, este diagrama de Venn, porque es lo que es un diagrama de Venn. Si les recalco, compañeros, compañeras biólogos que no han visto quizás diagramas de Venn en tanta extensión, es un diagrama de Venn básicamente porque en un diagrama de Venn se separa al universo de discurso y adentro se hacen estas bolitas, ¿no? Bueno, pues estas de acá no son bolitas, son cuadros, pero pues igualmente representan conjuntos, ¿ok? Entonces, en ese sentido es que yo también digo que omega, ¿no? Pretende ser un diagrama de Venn, o sea, hace el espacio muestral. Puede que haya contextos en donde preguntarnos respecto al sexo del bebé no requiera que consideremos a las anomalías cromosómicas. Por ejemplo, o bueno, no necesariamente del sexo del bebé, pero del sexo de los individuos humanos. Un ejemplo, surge una pandemia de COVID en 2020, bueno, en diciembre de 2019, y una primera pregunta que surge entre pues, los afectados por la pandemia es, oye, pues este matará más hombres o mujeres. Traducido a biológico, ¿matará más individuos del sexo masculino o del sexo femenino? Y es una pregunta que surge desde la medicina, desde la biología, ¿ok? Aquí yo no me estoy peleando con el género de cada persona tiene derecho a tener el género que desee, ¿me explico? O con el que se siente identificado. Pero, por ejemplo, yo le planteaba esto algún día a un amigo, bueno, una amiga trans, ¿no? A la que yo le decía, bueno, pero tú como trans finalmente eres XY y no vendría mal que te midieras el antígeno prostático para saber si puedes desarrollar o no cáncer de próstata. ¿Sí me explico? O sea, hay momentos en donde yo entiendo que el género es libre, pero también hay otras ocasiones en las que dices, bueno, pues esta persona no le voy a hacer un examen de cáncer de mama, básicamente porque no tiene propensión, no tiene los genes BRCA1, BRCA2 de entrada porque es XY, ¿ok? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Hay contextos en donde sí vale la pena hablar del sexo biológico de una manera un poquito más rigurosa, sobre todo contextos médicos, ¿ok? Y en ese sentido, por ejemplo, en la pandemia de COVID, pues nadie se preguntó por la tasa de mortalidad que afectaba a los individuos con alguna anomalía cromosómica en el par sexual. ¿Por qué no se hizo así? Por practicidad. Había que evitar muertes, había que salvar vidas y sirvió ver que al menos en los números parecía ser que los individuos de sexo masculino se morían más que los individuos de sexo femenino, de acuerdo a la carga cromosómica. El por qué era una respuesta muy compleja, pero al menos eso estaba identificado. ¿Ok? Ahora bien, en este mismo tenor, les voy a pedir que para este experimento que estamos esbozando, dejemos a las anomalías cromosómicas de lado. No porque yo no quiera considerarlas, sino porque estoy buscando una respuesta más a nivel especie, más general, menos rebuscada quizás, ¿no? Estoy preguntándome por lo que más comúnmente pasa, que ojo, eso no quiere decir que no haya un contexto en donde yo sí debiera de considerar ese posible resultado que representa a las anomalías cromosómicas, ¿ok? Y bueno, habiendo hecho toda esta discusión, todo este hincapié, esperando no haber ofendido a nadie e invitándoles a que esta reflexión es valiosa, ¿no? Es valiosa porque nos da elementos para hablar del género basado en el sexo, les diría, pues, ¿cómo responderíamos esta pregunta? Porque ya tengo la pregunta, ya tengo los posibles resultados, ya más o menos, ¿cómo harían ustedes el experimento?
¿Cómo contestan? ¿Qué es más probable? ¿A alguien se le ocurre algún experimento breve para verificar qué es lo que más probablemente ocurre? Lo pueden decir, lo pueden poner en el chat. Cuando yo les digo, a ver, mañana vamos a generar un experimento para contestar esta pregunta. Por ejemplo, a mí, bueno, si quieren váyanlo escribiendo en el chat o díganlo, pero a mí se me ocurriría, a ver, me voy a un hospital y en el hospital me pongo a ver a todos los recién nacidos y me pongo a ver su sexo. Si es que me dejan entrar, ni me dan los datos. Otra manera, agarro todo el padrón electoral de México, me agarro números al azar y le pregunto a esa persona cuál es su sexo biológico. Si es que lo sabe, ¿no? Porque pues ahí el problema es que puede que no conozca su carga cromosómica. Otra manera, agarro en mi colonia, me pongo a buscar en todas las casas o en varias casas al azar, toco y pregunto, oiga, ¿qué sexo tuvo su primer hijo? No sé, no estoy generando experimentos, varios, y todos ellos buscan contestar esta pregunta, ¿ok? Puede que todos ellos me den resultados diferentes. Y está bien, o sea, a final de cuentas, pues la idea de los experimentos es que los repitamos, los repliquemos, ¿no? Y eventualmente esa replicación nos lleve a la respuesta real. Bueno, no a la real, pero a la más cercana a la realidad, ¿ok? Entonces, Rafa les propone algo. Rafa les propone, oigan, miren, sí podríamos ir mañana a hacer esos experimentos. La bronca de esos experimentos es que requieren que nos desplacemos, que paguemos el pecero, que andemos molestando a la gente. En una sala de ultrasonido, muy bien, Saúl, también podría ser ahí, es correcto. Hay varias opciones, pero miren, yo les diría, yo como biólogo, voy a hablar de un proceso que las y el compañero biólogo conocen muy bien, un proceso llamado meiosis. ¿Ok? Entonces, en estos últimos minutos, bueno, en estos últimos 18 minutos que nos queda de clase, les voy a proporcionar, por favor, corríjanme si estoy calabaceándole en algo, compañeros, compañeras biólogos o computólogos, si ven que conocen algo que yo estoy ahí embarrando, pues, ¿no? Que me estoy equivocando, pero les voy a dar una explicación breve de qué es la mitosis y qué es la meiosis. La retomaré posteriormente, pero ahorita solo la voy a usar para con fines prácticos de ilustrar el ejercicio. Entonces, érase una vez una célula con núcleo, una célula con núcleo. Esa célula con núcleo, a ver, le voy a hacer su núcleo. Ahí está, ¿no? Y adentro del núcleo, una célula humana, ¿ok? ¿No? Con núcleo. No, no una célula sexual, una célula somática con núcleo. Eh, Hay un cierto momento de la división celular, o sea, en que esta célula se va a dividir para generar otras dos, ¿ok? En el que el material genético, que típicamente se ve como así, en la cromatina, ¿no? Está así. Hay un momento del ciclo celular en donde la célula de repente se ve así. Fíjense, ¿eh? A ver, cromosoma grande, cromosoma chico, cromosoma grande, cromosoma chico. Aquí no están, a ver, pregunta para ustedes. ¿Cuántos pares de cromosoma tiene la especie humana? 23. Perfecto, perfecto. Muy bien, Tania. Compañeros computólogos, computólogas, sí, en efecto, tenemos 23 pares de cromosomas. En algún momento de la mitosis, estos cromosomas dejan de verse como esa maraña desordenada que tengo allá del lado izquierdo y se vuelven tachecitos que se organizan alrededor de lo que se conoce como eje o uso mitótico. Este eje. Este eje, compañeros, compañeras, va a marcar, ahora sí que la línea o el lugar a partir del cual se van a generar dos células hijas, en donde cada célula hija se va a quedar con un bracito
de cada una de esas 4 Xs. Estas Xs se llaman cromosomas. Con más calma más adelante, cuando hablemos de teoría cromosómica, voy a ahondar en ellos. Pero lo que necesitan saber en este momento es que la información que está de este lado es casi una copia, llamémosle de momento por términos prácticos que es una copia de la que está de este lado. A esos dos bracitos, al rosa y al azul, se les conoce como cromátidas hermanas. Entonces, al momento de hacer esta división, estas células hijas cuentan con todo el material genético del individuo. Ya posteriormente, estas células, cada una con su copia, con su cromátida, va a poder generar la complementaria. ¿Ok? Pero antes no, antes solo tiene esa cromátida. Cuando ya lo hace, o sea que ya estas ya se ven otra vez como taches, déjenme lo hago aquí. Yo sé que estoy abusando de muchos términos y déjenme lo pongo en negrito para que no. Ahí están las X, es llano, aquí están. Cuando ya se ven así, ya podemos hablar de que tenemos células hijas, clonas de la célula madre. Y ojo, aquí quiero nada más parar un momento para decirles, es medio raro hablar de que esta es la madre y estas las hijas, cuando en realidad las hijas son como una mitad de la mamá y la otra mitad. O sea, la madre desapareció. Entonces, es medio raro porque es como que una madre desaparece. O sea, una madre tiene hijos y la madre está ahí, los hijos están ahí y todo bien. Por eso, estos conceptos de madre e hija son engañosos. En realidad, lo que está ocurriendo es una especie de perpetuación de la madre en dos copias de ella. Pues sí, las células hijas son literalmente o deberían de ser casi clonas de la célula madre. ¿Ok? Todo este proceso es mucho más complejo de lo que yo lo estoy describiendo ahorita. Es solo para términos prácticos de la clase. De hecho, hay un montón de etapas del ciclo celular que uno puede aprenderse con ¿cómo le llaman estos? Acrónimos, ¿no? Los que te aprendes como de memoria para memorizar, que es prometo Ana telefonearte, para saber que la primera fase es profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Pero bueno, toda esa parte no me interesa tanto que la conozcan, con que sepan que hay un momento de la mitosis en el que los cromosomas se alinean en el uso mitótico. Promete Ana tejer. Para mí era prometo Ana telefonearte. Pero sí. Ok. Con eso me basta. Esta fue la mitosis, ¿no? La mitosis. La mitosis eucarionte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una célula con núcleo. La mitosis eucarionte. Pues ahora vamos a hablar de la meiosis. En la meiosis pasa algo muy parecido, solo que solamente pasa en un cierto grupo de células del cuerpo humano. No le pasa solo a los humanos, pero en este momento estamos hablando de células humanas. ¿Ok? Entonces, en la meiosis también hay una célula, también hay un núcleo, pero pasa algo muy curioso. Los cromosomas se alinean por pares alrededor del uso mitótico. Noten la diferencia, ¿eh? Se parece mucho y a la vez no. Ojo, este cromosoma también es copia casi fidedigna de ese. Entonces, ¿qué ocurre? Una primera división donde las células hijas, bueno, las mediocélulas hijas, porque son como, es una etapa intermedia de la meiosis, se ven así, ¿ok? Y noten algo muy interesante. De tener 23 pares de cromosomas, ahora las células hijas solo tienen 23 cromosomas cada una. Cada una se quedó con un miembro del par. ¿Ok? Eso es bien importante. Luego viene ya lo que se llama, ahora sí, una especie de mitosis, ¿no? Llamémosle si quieren, porque los cromosomas ahora sí se alinean en el uso mitótico, como en la que yo les acabo de explicar, y se generan dos células hijas, bueno, de cada una de esas, ¿no? Con cromátidas hermanas, ¿no? Así, 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 así. Digo, yo sé que mis dibujos están medio feos, pero creo que me entienden la idea. Y la pregunta para ustedes es, estas células hijas, mal llamadas hijas, ¿cuántos cromosomas tienen? Ya cuando
replican su información para tener a las cromátidas hermanas completas y están así, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tienen estas células hijas? Que eso, este proceso que estamos describiendo solo pasa en las células sexuales. Hay unas células que viven en los testículos y otras que viven en los ovarios, que se conocen como células espermatogenéticas y células ovogenéticas, y son las que van a dar origen a los espermatozoides y a los óvulos. Entonces, las células espermatogenéticas y ovogenéticas inician con 46 cromosomas, 23 pares. ¿Cuántos cromosomas tienen las hijas? 23. Es correcto, Alan. Muy bien. Y esta es la parte que vuelve clave a la reproducción sexual, ¿ok? Que es que el padre va a aportar 23 cromosomas y la madre va a aportar otros 23. ¿Qué ventajas tiene eso? Una explosión de diversidad genética tremenda, ¿no? Para empezar. Pero, y sobre todo esa, diría yo, promover la variabilidad genética dentro de una especie. Eso es algo crucial para que la evolución tenga materia con la cual trabajar. Perdonen que a veces hable en este sentido medio antrópico o antropogénico de decir que la célula quiere, la evolución hace, o sea, son maneras de hablar, pero es un abuso del lenguaje porque nada de esto en teoría es con un fin, ¿ok? Pero pues así se platica de esto. Hago la aclaración porque no va a faltar ahí el que me queme con algún biólogo y me digan, el profe anda diciendo que la célula decide. Pues no, no decide, pero pues tampoco no lo hace, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Pues, ¿qué es decidir al final, no? Una ilusión. Entonces, compañeros, compañeras, computólogos, computólogas, sobre todo, porque yo sé que los biólogos, las biólogas lo conocen. Duda de mitosis y meiosis. En la mitosis, las células hijas siguen teniendo 46 cromosomas cada una, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que... Esto lo voy a repasar con más calma, pero ahorita me interesa que entiendan la diferencia de los dos procesos. Gracias, So. Te lo agradezco mucho. Lo retomaré y porfa, cualquier duda que surja terminando la clase, me mandan un Telegram, la clase de mañana lo vemos, todo bien. Bueno, ¿y por qué andamos viendo todo esto, Rafa? Ah, pues, ¿qué creen? Fíjense, voy a hacer un diagramita aquí. Imagínense que yo soy, bueno, yo soy un individuo de sexo masculino. Voy a hacer esquematizar mi mitosis, digo, mi meiosis de célula espermatogenética, sin dibujar al núcleo por practicidad. Y aquí no estoy poniendo la X, pongo la Y para recalcar que soy XY, pero insisto, no es que el cromosoma parezca una Y, de hecho se ve como un cucurucho ahí que sobra bien chiquito, pero le decimos Y nada más porque no parece una X, ¿no? Entonces, ocurre la meiosis, tengo yo dos células hijas, ¿no? Una con X, otra con Y. ¿Y qué creen? Que pues se va a generar ahora sí esta segunda división, en donde la célula hija de acá, esta va a quedar así, esta va a quedar así, a la hora de que completa, pues ya es X, ¿no? Y acá este va a quedar así, este va a quedar así. Insisto, no es que la Y no tenga cromátida hermana, por eso lo voy a hacer así, miren, este también va a ser Y y este ya también va a ser Y, pero sigue siendo un cromosoma en forma. ¿Me explico? La letra Y es solo para esquematizar que es diferente al X. Entonces, pregunta para ustedes, un ser humano en promedio, ¿qué produce más? ¿Espermatozoides con carga Y o espermatozoides con carga X? De acuerdo a este mecanismo fisiológico. Produce iguales, igual número de esperma, igual a mí. ¿Alguien más? Aunque sea para apoyar a Mir o contradecirlo. Bueno, no hay problema. En efecto, Amir, como tú bien indicas, gracias Isaac, se producen 50-50, 50-50. ¿Qué creen que le pasa a los óvulos de la madre? La madre solo es capaz de generar óvulos con carga X. Entonces, oh gran descubrimiento de hoy a las 5:24 p.m. para varios o varias de ustedes, quizás algunos ya lo sabían, pero el que determina el sexo de un bebé es el papá. ¿Por qué?
porque es el que aporta o un espermatozoide X o un espermatozoide Y. No es ningún comentario machista, es un hecho biológico, ¿no? Entonces, tenemos aquí que en las posibilidades, si el padre puede aportar XY, si la madre puede aportar XX, las posibles combinaciones pues resultan ser estas, ¿no? En proporción 50-50. Entonces, con esta información, vuelvo a plantearles la pregunta. ¿Qué es más probable? Ah, y ojo, un ser humano, un individuo masculino, produce alrededor de, bueno, millones, ¿no? De espermatozoides, cientos de miles de espermatozoides. No prioriza ni a los X ni a los Y. Entonces, digamos que en proporción 50-50 en una eyaculación, pues debería de haber más o menos en promedio, igual número de espermatozoides con carga X a espermatozoides con carga Y. Entonces, ¿qué creen que sea más probable para el sexo del bebé? ¿Que sea masculino o que sea femenino? Bueno, ya lo habían dicho varios, ¿no? Varios habían dicho que igual, pero creo yo que al menos este es un argumento fisiológico, ¿no? Para decir, los individuos de la especie humana al nacer no privilegian ninguno de los dos sexos, ¿ok? Ojo, esta afirmación que yo estoy haciendo en este momento me la voy a tragar yo mismo ahora, ¿eh? O sea, no va a pasar ni un minuto y me voy a comer mis palabras yo, miren, así, enormes. Pero porque hay un factor que no hemos considerado. Hasta este punto, en el punto en el que la meiosis produce espermatozoides y óvulos, hay un 50-50, punto 5 y punto 5. Permítanme mostrarles una tabla de la Wikipedia, por favor. Denme un segundo, ya con esto cierro la clase y dejamos un minutito para comentarios, preguntas, observaciones y demás. Permítanme, por favor, dejo de compartir el pizarrón, comparto mi pantalla, espérenme, share screens, desktop, ahí está el buen checo, vamos para acá. Y vamos a ponerle aquí que era sex ratio by country. Wikipedia. La fabulosa Wikipedia, que ya casi nadie usa, ¿no? Pero bueno. Ok, aquí está, miren. Entonces, miren, vamos a revisar una lista de países soberanos. Es que me da risa lo de soberanos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué creen que son soberanos? ¿Creen que son soberanos? Y básicamente vamos a revisar una razón, un cociente, en donde dividimos la cantidad de individuos que al nacer son de sexo masculino entre individuos de sexo femenino. Eso quiere decir que un ratio, una razón de 1.1 indica que en ese país hay más machos que hembras y al revés, que hay más hembras que machos. Vámonos a quitar la venda de los ojos. Entonces, fíjense, ¿eh? Afganistán, Albania, Algeria, América. Fíjense en este número, al nacimiento. 1.05, 1.06, 1.07, 1.15, 1.03, 1.05, 1.03, 1. Me atrevo a decir, creo que solo hay un país y puede que ya no, pero yo hasta de momento no veo ni uno en el cual, miren, incluso aquí en Liechtenstein, 1.26. Pues parece que no hay ni un país, al menos de los aquí listados, que tenga más individuos de sexo masculino, digo, más individuos de sexo femenino que masculino al nacer. La mayoría de países al nacer, ínfimamente si quieren, pero esto no es un uno, consistentemente tiende al 1.05. ¿Ok? Yo sé que es muy cercano al 50-50, pero no es el 50-50 que yo les planteé ahorita con la explicación fisiológica de la meiosis. Y entonces, en este punto, yo les diría, tenemos que confiar en los datos. Estos son datos de todo el mundo. ¿Qué mayor encuesta que hacerlo en varios países y en todo el mundo? Pero me gustaría invitarlas a que se vayan a su casa, bueno, a que se vayan esta tarde a pensar por qué tiende a haber un poco más de machos que de hembras al nacer. Conforme la franja de edad se mueve a adultos, noten cómo el número se invierte. Y aquí sí podemos corroborar esa hipótesis de que los machos tienden a morirse antes que las hembras. Eso sí es cierto, pero al nacer tiende a haber más machos que hembras.
ínfimamente, pero así es la tendencia. Entonces, sin yo darles la respuesta o una hipótesis muy apoyada, ¿no? También lo pueden buscar en la IA, en Google. Si quieren, háganlo. Pero los invitaría a ver, piénsenle, ¿qué se les ocurre que puede estar ocurriendo al momento de la concepción para que haya más machos al nacer que hembras? ¿Ok? Y aquí yo terminaría la clase de hoy para mañana retomar esta pregunta, darles la hipótesis más apoyada al respecto, ver qué se les ocurrió a ustedes y continuar con los temas básicos de introducción a la probabilidad. Entonces, sin quererme colgar mucho, les doy la palabra, abro el micrófono para preguntarles si hay alguna duda, pregunta, comentario, observación, mentada, se vale también. Hay un buzón de sugerencias, llamen a Locatel, pero algo que quieran decir, alguna inquietud, algún aprendizaje, algo que quieran aportar. Ya estoy viendo aquí el chat, por si alguien quiere decir algo. ¿Alguna duda? ¿No estuvo claro algo de lo que vimos? ¿Requieren que mañana lo repasemos? Más o menos, ¿se entendió la idea? Todo bien. Ok, gracias, Isaac. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Todo chido. Gracias, Nicte. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, si nadie quiere manifestarse, igual mañana lo van a poder hacer. Todo cool, gracias. Ah, gracias por todo bien, todo chido, todo cool. Ya con eso me voy tranquilo a pasar mi tarde. Llévense esta pregunta, hagan la reflexión, por favor. De nuevo les doy la bienvenida al curso. A veces soy un poco redundante, pero créanme, siempre tengo una intención o un punto al que quiero llegar. No me pongo a divagar nada más porque sí. Y a veces parece que les vengo a contar mi vida personal. Es mi estilo de dar clase. Pero les prometo que me gusta arrastrar el lápiz, me gusta aventar código. También tendremos clases de ese estilo. Esta es una clase sobre todo para despertar la intuición alrededor de los conceptos de probabilidad y ligarnos directamente a un tema biológico que nos atañe en la materia de genómica, que es pues los cromosomas, ¿no? Y cómo se define o se determina el sexo de un individuo, ¿ok? Entonces, sin más que agregar, yo me quedo ya hasta aquí. Les deseo que pasen una excelente tarde y pues nos veríamos mañana, salvo que quieran decir algo. Gracias a ustedes. Gracias, Amir. Gracias, Gracias, prof. profe. Gracias, Aarón. Gracias, Jamie. Gracias, Sun. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Un placer. Nos vemos, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Y dejamos de grabar.